Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. El día de hoy mis queridos hermanos, pues quiero reaccionar a un video, de esos videos que me envían algunas personas o que me encuentro en algún lado, que la verdad a mí me da tristeza de ver hasta dónde puede llegar una persona por unos likes o por unos cuantos seguidores que le genera a lo mejor un poco más de ingresos. Yo no creo que sea por la verdad. En la medida en que vamos entrando en el tema nos vamos a dar cuenta que yo no creo que sea por la verdad. Pero bueno, posiblemente para la persona sí, hay que darle ese beneficio de la duda, pero yo, la verdad, no veo que dentro del contexto lo haga por la verdad. Antes de entrar en la reacción, pues quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal. Cada vez aparece más gentecita por ahí. Entonces, bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez y que este es un canal de evangelización y profundización en la Sagrada Escritura. Por eso incluso cuando yo hago, así sea una reacción, yo tengo preparado algo de la palabra de Dios para reforzar lo que se está diciendo, o en el caso de videos de personas que no son católicos y están atacando algo de la doctrina católica, pues para mostrarles algo más que de pronto ellos no vieron en la palabra de Dios y que nos sirva para nosotros aprender y que nos sirva para corregir a la persona y tal vez la persona lo mire y diga, bueno, me faltó tener en cuenta esto a la hora de hacer el video. De alguna manera nos sirve para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo trato de que sea así. Bien, sin más hermanos, entonces no se les olvide suscribirse a los que todavía no se han suscrito. Darle like, es importante que le den like. Y cuando se suscriban aparece una campanita y le dan a la campanita, le dan todas, porque esa campanita les notifica que hay un nuevo video y ustedes se programan y lo pueden ver. Bien, ahora sí, mis queridos hermanos, permítanme, yo comparto acá de una vez y nos vamos con el video. Bien, ahí ya lo están viendo. Es un video que suben donde dice, por esta razón no debes tener una cruz en tu casa. Dicen que es maldita, pone abajo, y ponen, imagínense, ponen una imagen del padre Luis Toro y dice, Luis Toro pierde debate. Ellos utilizan la imagen del padre Luis Toro porque saben que tiene 1.800.000 seguidores y muchos de ellos, como el padre Luis Toro tiene tantos contra enemigos por lo que está haciendo, explicando la palabra de Dios y debatiendo, creo que por ahí más de 2.000 debates con pastores protestantes donde nadie le ha podido ganar. Entonces lo que hacen ellos es coger pedaciticos así de videos de 3, 4 horas, ya hemos desmentido algunos, pedaciticos así pequeñitos, ponen al padre a decir algo, el padre Luis Toro, y luego ya a partir de eso hacen la reacción, muchas veces descontextualizando lo que él está diciendo. Entonces ya les voy a mencionar el pastor que hoy subió el video, así que vamos a empezar a escuchar. Presten mucha atención entonces. Vamos a empezar a escuchar el video y vamos a ir reaccionando. Por esta razón, nunca tengas una cruz en tu cuarto o cargarla en tu pecho. Le ponen por ahí una musiquita de fondo como así. Bueno, lo primero que utilizan es a un sacerdote católico que está explicando cómo se hace correctamente la señal de la cruz. Y yo le pregunto a este pastor, o es muy ignorante, o lo hace a propósito, o la verdad yo no sé ni qué pensar. Porque es que la cruz no solamente la utilizamos los católicos, la cruz también la utilizan casi todos los protestantes de la Reforma, utilizan la cruz. Usted va a una iglesia luterana y es más, si usted no sabe que es una iglesia luterana, usted cree que está entrando a una iglesia católica. Después les muestro para que ustedes se den cuenta y vayan conociendo que no todo lo que nosotros vemos que está vestido de sacerdote, que es un templo católico, lo es. Y por eso hay que poner mucho cuidado y saber estas cosas, y por eso quiero mostrarles a ustedes, porque el que no sabe termina viendo por allá como en un templo de esos, hacen un matrimonio de parejas del mismo sexo, maldecido por Dios,
y la gente sale y dice con desconocimiento, mire lo que hace la Iglesia Católica. No, no es así. Entonces, yo no sé si es ignorante en ese sentido o tiene mala intención. Yo espero que sea ignorante, pero es que eso se sabe, es muy fácil darse cuenta. Pero lo que sí veo claramente es que la intención de él es atacar a la Iglesia Católica. De hecho, puso en la miniatura una imagen del padre Luis Toro que pierde debate, dice él, y pone aquí otro sacerdote católico. A mí eso de una vez me dice que el ataque de él, lo que le interesa a él simplemente atacar a la Iglesia Católica y tratar de entrar en la mente de los católicos que no están formados para que escuchen sus argumentos y a lo mejor digan, uy, y terminen pues quitando la cruz. Pero vamos a ver, vamos a seguir escuchando. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la manera correcta. Dame una. Así, mire, así. Una cita donde diga la cruz es maldita. Reto a cualquier en el mundo. O que digan la cruz es señal de muerte. Los reto. Tápenme la boca. Es más, le pongo una oferta. Dejo de ser cura y me meto evangélico. Aprovechen pues. ¿No le serviría que yo me meta evangélico? Sí le sirve, ¿verdad? Bueno, dame la cita donde diga que la cruz es maldita o señal de muerte. Bien, entonces cortó un pedacito de un video del padre Luis Toro donde está hablando de la cruz y donde habría que buscar el video, no lo busqué, habría que buscar el video donde a lo mejor le preguntaron eso, esa cuestión de por qué hay algunas personas por allá afuera de la iglesia que dicen que la cruz es maldita. Casi que estoy 100% seguro de que el padre está diciendo eso es porque la pregunta que le hicieron fue esa. ¿Por qué por ahí hay unas sectas protestantes diciendo que la cruz es maldita? Entonces el padre Luis Toro pone ese reto por la siguiente razón. Pide una sola cita que diga en la Biblia que la cruz es maldita. Permítame, yo me salgo acá un segundito y vengo acá. Bien, el pastor, entonces dice así, reacciona a video de pastor Elkin Calderón. El pastor que está ahí se llama Elkin Calderón y es pastor. Sobre no tengas una cruz en tu casa, que ya acabamos de ver un pedacito entonces. Ahora, ¿por qué el padre Luis Toro dice eso? Porque no existe una cita en la Biblia que diga que la cruz es maldita. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a empezar por Deuteronomio 21, 22 y 23, que era una cita que por no estudiarla, yo tengo familiares pentecostales unicitarios y yo me acuerdo de los testigos de Jehová, iban mucho a las casas hace muchos años cuando yo estaba joven y ellos iban diciendo, la Biblia dice que la cruz es maldita. Y claro, el católico que nunca ha tocado una Biblia, ignorante de su fe, que es lo que nosotros estamos tratando de combatir hoy en día. Ya el católico no puede seguir siendo un ignorante de su fe. Perdón. Ahora el católico tiene que formarse y conocer la Sagrada Escritura para que no le metan, como decimos por ahí, gato por liebre. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio que la cruz es maldita. Vamos a ver qué dice la Biblia. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaris en un madero. Ahora, antes de seguir, quiero aclarar que voy a utilizar la versión de la Biblia Reina Valera, porque como él es pastor protestante y ellos usan en su gran mayoría la Reina Valera, versión 1960. Entonces voy a utilizar la misma Biblia de él para ver si es que en la misma Biblia de él dice que la cruz es maldita. ¿Listo? Entonces, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero. Esto es bien interesante porque dice, y lo colgareis en un madero. Si bien es cierto, es una profecía o es una prefigura de lo que le va a pasar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, también investigando un poquitico sobre este tema, me encontré que esto de colgar a alguien en un madero es mucho más antiguo que del tiempo de los romanos, que fue el instrumento que usaban los romanos contra
todos aquellos, era un instrumento de muerte tenebroso, entonces pues la forma de amedrentar a las personas era colgándolos de una cruz. Pero esto no fue un invento de los romanos, esto viene ya desde la época de los persas, siglos antes. Y empezaron colgando a las personas de un árbol, de un madero. Para la época que viene nuestro Señor Jesucristo, ya la habían de alguna manera modernizado los romanos paganos de los Césares, y ya utilizaban la cruz como el instrumento más tenebroso y fuerte de castigo para una persona. O sea, lo que nosotros nos imaginemos de ser colgado en una cruz y morir en una cruz lentamente asfixiado es poquito. Es poquito, tendría uno que vivirlo para darse cuenta. Entonces, vuelvo y repito, y lo colgaréis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Miren lo que dice, ahí está en negro, miren lo que está, dice, miren. Dice, porque maldito por Dios es el colgado. Ojo que ahí no dice que la cruz sea maldita, dice, maldito por Dios es el colgado. ¿Y por qué? Porque cometió un crimen digno de muerte. Entonces es una persona que, recuerden que en el pueblo de Israel era una teocracia. Cuando las personas pecaban era contra Dios. Y por eso todas las normas que tenía el pueblo eran normas divinas. Ahora, entonces, ojo, ahí no dice que la cruz sea maldita, dice maldito por Dios el colgado del madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese versículo bíblico lo va a tomar el apóstol Pablo en Gálatas 3:13. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, Cristo nos rescató de la maldición. Fíjense que aquí era maldito por Dios el colgado del madero, y aquí San Pablo ya nos dice, Cristo nos rescató de la maldición, la misma palabra. Cristo nos rescató de la maldición, de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Fíjense qué tan interesante, dice, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Entonces, aquí tampoco está diciendo que la cruz sea maldita. Bueno, terminémoslo de leer de una vez. Dice, pues dice la escritura, aquí está haciendo referencia a Deuteronomio 21:23. Dice, pues dice la escritura, maldito todo el que está colgado del madero. Fíjense que es exactamente la misma frase que aquí estoy señalando yo, que espero ustedes la estén viendo. Es exactamente la misma frase de Deuteronomio 21:23. Maldito por Dios es el colgado del madero. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, Cristo nos rescató de esa maldición, haciéndose maldición. ¿Por qué se hizo maldición? Porque en Cristo no hay pecado. La Biblia dice que Jesucristo fue semejante en todos nosotros menos en el pecado. Entonces miren el amor tan grande e infinito que Dios nos tiene. Que Jesús, sin ser pecador, se hizo maldición, muriendo en ese madero, en esa cruz, para rescatarnos a nosotros de esa maldición. Y entonces dice, ¿y por qué lo explica? ¿Y por qué lo está diciendo el apóstol Pablo aquí? Porque dice, y cita el Deuteronomio, maldito el que es colgado de un madero, que es exactamente de lo que Cristo nos ha librado y de lo que decía acá. Como podemos darnos cuenta, el padre Elvistoro tenía toda la razón. Le pidió una sola cita bíblica, donde la Biblia diga que la cruz es maldita, y él no la va a dar. Ni siquiera fue capaz de ir a estos textos a profundizarlos, no lo hizo. Por eso le pidió una cita, porque esa cita no existe. Ahora vamos a seguir, permítame, yo vuelvo a cambiar aquí y vamos a seguirlo escuchando. Bien, vamos a seguir escuchando entonces. Eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. Claro, porque dice el padre Luis Toro, perdón, porque dice el padre Luis Toro que es palabra de Satanás, porque si no es palabra de Dios, es palabra de Satanás. Es palabra de Satanás que quiere engañar. ¿Y a cuánta gente han engañado con esto?
Personas que no fueron capaces de ir a verificar en la Biblia si era cierto o no era cierto lo que le dijeron por ahí, que la cruz era maldita. No fueron capaces. Bien, vamos a ver que aquí ya empieza a hablar el pastor para ver qué nos dice. Todos hemos visto todo este tipo de imágenes, procesiones, personas corriendo alrededor de una cruz. Salen algunos, incluso se lastiman crucificándose en la misma, amarrándose, levantándose a algunas alturas. Y para algunas organizaciones. Entonces dice, todos hemos visto procesiones, gente haciendo esto. Pastor, yo he estado ahí. Yo estaba ahí, yo estaba en procesiones. ¿Cuál es el problema? ¿Quieren que le muestre con la Biblia dónde están las procesiones en la Biblia? Yo lo hago, pero no es el tema. Entonces, no tiene ni que repetir algo que se ve cada celebración de Semana Santa. Bueno, él dice aquí, algunas organizaciones, ni siquiera nos llama iglesia. Pastor, no somos una organización, somos la iglesia cristiana católica, la iglesia que fundó Jesús. Aunque a usted no le guste. Entonces no es una organización, es la iglesia de Cristo. Bien, vamos a seguirlo escuchando. Las organizaciones la han convertido como un símbolo e incluso lo que es el Imperio Romano la considera tal símbolo que adoran incluso o veneran a la cruz. A ver, un momentico, pastor, a ver. Cuando usted habla de Imperio Romano, ¿a qué se refiere? Porque no me diga, pastor, que usted no sabe que el Imperio Romano pagano que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, no me diga que usted no sabe que ese imperio persiguió a la iglesia por 300 años, a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. ¿O me va a decir que persiguió a la iglesia suya? A ver, regáleme, pastor. A ver, dígame cuál es su iglesia. Regáleme el nombre de su iglesia. Y regáleme un pastor de su iglesia que usted me pueda comprobar que usted es sucesor de él. Y regáleme, solamente le pido un pastor de su iglesia del año 100 al 1500. Y para yo corroborar eso bien corroborado, regáleme un libro que él haya escrito donde enseñe las doctrinas que usted enseña. Así de sencillo. Entonces, cuando habla de Imperio Romano, no se le olvide que una cosa era el Imperio Romano pagano, que después fue cristianizado a base de mártires, de la sangre de los mártires, y que hoy en día no tiene nada que ver con el Imperio Romano pagano, aquel de los Césares. Hay que estudiar un poquito de historia también, ¿no? Antes de salir a decir esas cosas. Claro que yo estoy notando que lo hace con mala intención. O mucha ignorancia o mala intención. Pero a mí no me engaña y a muchos de nosotros no nos va a engañar. Vamos a seguir. Pero ¿sabías tú que la cruz tiene una historia muy cruel? La cruz era un instrumento de ejecución, lo cual estaba diseñada para imprimir dolor. Una persona que era condenada a la cruz era una persona que generalmente estaba excluida de la sociedad, y el que era condenado a la cruz era por ser un criminal de los terribles. El que era condenado a la cruz, ya lo vimos, era por ser un criminal terrible. Pero Jesucristo no era un criminal terrible. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Jesucristo no tenía pecado. Y ya nos dijo el apóstol Pablo en Gálatas que Él se hizo maldición. Él pasó por ese sufrimiento para librarnos a nosotros de esa maldición. Entonces empiece a ver la cruz no de la manera como usted lo va a presentar, sino que empiece a ver la cruz como el instrumento o como la prueba de amor más grande que Dios nos tiene, que fue capaz de hacer eso por usted y por mí, para librarnos de esa maldición. Y no solamente eso, del pecado, del demonio y de la muerte fue lo que Jesucristo nos libró a nosotros a través de su muerte en la cruz. Vamos a seguir escuchando. La cruz fue diseñada para ejecutar a aquellas personas que cometían delitos graves.
prisioneros de guerra, algunos de ellos, y tantas otras cosas más. Eso ya lo vimos, acabamos de ver en el Deuteronomio que eso era lo que pasaba. Eso es cierto, eso es cierto. Hay un contexto bueno que usted está haciendo, pero lo va a llevar a un punto que no es correcto. Esclavos, ladrones, personas que cometieran crímenes contra los imperios. En este caso, el Imperio Romano la usó de tal manera que dentro de la historia no se le olvide, pastor, hubiera hecho claridad, el Imperio Romano pagano de los Césares, hubiera hecho claridad, porque usted la suelta en el aire así, y los que lo siguen a usted y están engañados por usted, pues se piensan ahí mismo en la Iglesia Católica, pero a nosotros no nos engaña. El Imperio Romano pagano era una cosa muy diferente a la Iglesia Católica Romana, que lo único que tiene hoy en día es el Vaticano, que es el estado más pequeño del mundo. Entonces, mucho cuidado, hermanos católicos, que ese lenguaje así es tramposo, es muy tramposo. Por eso es tan importante que nos formemos y conozcamos. Vamos a seguir. A ver. se encuentra ninguna persona romana que haya sido colgado en una cruz. Y cuando los católicos toman la cruz... Ok, ahí ya nos mencionó a nosotros. Y cuando los católicos toman la cruz, vamos a ver. Cruz como símbolo y hacen apología a la misma, ignoran que el poder no está en la cruz. El que es ignorante es usted. El poder, siempre hemos dicho que el poder lo tiene Dios, que lo puede utilizar por medio de muchas cosas es diferente, pero el poder lo tiene solamente y exclusivamente Dios. Y lo utiliza como quiera, a tal punto que en Hechos de los Apóstoles sanaba a personas con solo que le llevaran un pedazo de trapo del apóstol. Imagínense. Entonces lo tenemos claro nosotros. Que usted no lo tenga claro, o que usted se haya quedado repitiendo como una lora lo que por ahí le dijeron y no se haya puesto a investigar, es otra cosa. La palabra de Dios dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oigan esto. Pero la palabra de Dios dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él aquí va a cometer otro error gravísimo, y eso le pasa por no ir al texto bíblico. Aunque él lo va a mencionar, pero lo va a mencionar al revés. Tiene la clara intención de manipular el texto. Yo los voy a llevar al texto. Vamos al texto. A ver, permítame, comparto. Aquí, aquí y acá. Bien. Vamos a mirar. Mire, en 1 Corintios 1, 17 en adelante, miren lo que dice el texto. Miren, él mencionó el versículo 21 en la segunda parte que dice así: y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como quien dice, Dios salva a los creyentes por la predicación, no por la cruz. Y yo le digo, Dios salva a los creyentes por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos, que nosotros somos salvos. ¿Es por qué? Por medio de Cristo Jesús. Pero entonces él tomó el versículo 21, la segunda parte, para que ustedes se den cuenta como una persona maquila. Tuvo que haber sacado tiempo para hacer esto sin darse cuenta y darse cuenta de lo que iba a hacer. Como es enemigo de la cruz, pues tenía que hacerlo así. Miren lo que dice desde el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ay, miren, si lo hubiera leído en contexto y hubiera hecho un disparate, pero uno dice, bueno, se equivocó, pero él lo que está haciendo lo está haciendo con toda la intención del mundo. Miren, dice, ojo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Es que no es el que hable más bonito, no es el que, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, va a hablar de la predicación de la cruz de Cristo, de un Cristo crucificado.
Imposible hablar de nuestro Señor Jesucristo y de que Él nos salvó del demonio, del pecado y la muerte sin mencionar la cruz. Imposible, no hay forma. Vamos a ver, sigue versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ojo, porque hay otras versiones que dicen porque la predicación de la cruz, ¿a qué se refiere el apóstol? A la predicación de Cristo resucitado. De cómo a través de la muerte y resurrección, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y de su posterior resurrección, nosotros fuimos salvados y las puertas del cielo fueron abiertas. Entonces, porque la palabra o predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Pastor, es una locura. Y le ponen ahí el nombre de maldición a algunos por ahí enemigos de la cruz, pero para los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, ojo, a los que se salvan, esto es a nosotros, bendito Dios que nosotros la tenemos a Cristo crucificado, es poder de Dios. Entonces, él lo va a decir ahorita, pero lo va a decir al revés porque empezó diciendo que no, que la cruz no, que es que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Se tomó según la segunda parte del versículo 21 y lo hubiera leído en contexto para que lo hubiera entendido mejor. Porque lo que está hablando entonces el apóstol aquí es de predicar el evangelio, es de predicar a un Cristo resucitado, a un Cristo que pasó por la cruz. De predicar a Cristo en la cruz. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, hermanos, aquí el apóstol le está tirando durísimo, ya de una vez está tirando durísimo a la sabiduría de los griegos, que estaban regados por diferentes lugares. Ellos se creían muy importantes por su sabiduría, por su conocimiento, por su filosofía. Recuerden todos los filósofos de allá. Y el apóstol dice, vea, y tanto que ustedes se creen, ¿dónde están? Y a Dios no salvó al mundo. Ve, dice, Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No fue por la sabiduría que el mundo conoció a Dios. Entonces, ¿por qué fue? Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese fue el pedacito que usted trajo, pastor. Pero la locura de la predicación, ¿de qué? De la predicación de la palabra de la cruz. De la cruz de Cristo, del Cristo crucificado. De la predicación de la cruz. Por eso tenía que haber leído el contexto. Y dentro del contexto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí está muy claro, vea. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están todos esos? ¿A dónde están? Que se las dan de conocimiento. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y posterior a eso, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero cuando miramos acá es la predicación de Cristo, de la cruz de Cristo crucificado. Hubiera sido muy honesto si hubiera tomado el texto bíblico así, que no costaba nada leerlo y ponerlo en pantalla para que la gente sepa realmente de qué se está hablando. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos, se da cuenta, los griegos buscan sabiduría. Para ellos todo era la sabiduría. Ojo, pero nosotros, los cristianos católicos, la Iglesia de Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Miren cómo lo vuelve a ratificar. Para que no salgan pastores como ustedes a engañar a un montón de gente.
Así de fácil. Miren, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Se da cuenta de qué está hablando? Cuando dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es de la predicación de Cristo crucificado. No existe Cristo sin la cruz. Para los judíos ciertamente tropezadero. Claro, para los judíos tropezadero, ¿por qué? Lo voy a decir ahorita, ya vamos a escuchar. Porque ellos esperaban un Mesías muy diferente al que vino. Y para los gentiles, locura. Es decir, para los griegos, los paganos, una locura. ¿Por qué una locura? Él va a decir algo que no estoy de acuerdo. Una locura que un Dios esté crucificado y muerto en una cruz. Eso les parecía una locura a ellos. Porque un Dios en una cruz, muerto en una cruz. Ellos decían, no, eso es una locura, ¿cómo les ocurre? Pero eso que para ellos era una locura, miren, dice acá. Más para los llamados, así judíos como griegos. A ver, perdón. Dice, para los gentiles locura, más para los llamados, o sea, los cristianos, judíos como griegos, porque ya habían judíos que habían aceptado a Cristo Jesús, y habían griegos que también habían aceptado a Cristo Jesús. Entonces, locura para los gentiles, para los griegos que no habían aceptado a Cristo, pero para los que ya aceptamos a Cristo y vivimos con Él, ¿qué es? Griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la cruz o Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. No la sabiduría del mundo, no todo ese conocimiento, la sabiduría de Dios. Y su poder se manifiesta en todo lo contrario a lo que el mundo presentaba en ese momento. Un Dios crucificado. Y yo le invito a reflexionar, pastor, sobre lo siguiente. ¿Cuánto te ama ese Dios? ¿Cuánto te ama ese Dios para que vengas a descontextualizar la palabra de Dios y a decir lo que estás diciendo? Y a enseñarle a tu público y a tratar de engañar a otros diciendo que no se puede tener una cruz. Porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y lo vamos a seguir viendo. Es poder de Dios. El demonio le tiene pavor a la cruz porque sabe que ahí fue derrotado. Ahí Jesucristo arregló lo que se dañó en Génesis. Por culpa de él y que Adán y Eva que se dejaron de engañar. El demonio le tiene pavor a la cruz y parece que usted le tiene el mismo pavor. Vamos a escuchar otro momentico entonces el pastor. Vamos nuevamente acá. Y vamos a escucharlo. Bien, vamos a seguir escuchando un momentico. Y también la palabra de Dios menciona que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué razón? Porque en el contexto bíblico todos sabían que el que era condenado o crucificado en una cruz era una persona que generalmente el peor criminal de todos. Por eso la palabra de la cruz para los griegos era una locura y para los judíos un tropezadero. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Porque ellos esperaban al Mesías cabalgando y con un gran ejército para liberarlos. Y para los griegos era una locura que un Salvador estuviera colgado en una cruz, porque la cruz era para los criminales. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces no se está contradiciendo. Está haciendo un video para decir que no se puede tener una cruz. Ahora, fíjense. Vuelve y menciona, a ver, yo le vuelvo un momentico porque él vuelve y menciona aquí algo y se traga una parte muy importante. A ver, vuelve y menciona, vamos a ver. Esperaban al Mesías cabalgando y con un gran ejército para liberarlos. Y para los griegos era una locura que un Salvador estuviera colgado en una cruz, porque la cruz era para los criminales. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y la forma en la cual Él murió por nosotros fue por el instrumento más terrible que había en el momento, la cruz. O sea que la cruz no es para que tú la... Bueno, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto nos ama? Que pasó por la forma de muerte más cruel que había
y más cruel que ha existido en toda la historia, porque nos ama y nos quería rescatar de la maldición. Tengas en tu habitación, en tu sala, o para que tú le rindas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Si es poder de Dios, aunque sea locura para algunos y necedad para otros, si es poder de Dios, con mayor veras entonces la tenemos que tener. Por eso es que no solamente la tenemos los católicos, también la tienen las iglesias de la Reforma, ya le dije. Y muchas sectas que han nacido por ahí nuevas que saben lo que la Biblia dice de la cruz, ya la aceptan. Culto o para que la saques en procesiones. Aquí dice que no le den culto o le saquen en procesiones. A ver, pastor, a ver. Primero que todo, cuando quiera yo le muestro las procesiones en la Biblia. Primero que todo. Segundo, ¿a qué le llama usted culto? ¿A qué le llama usted culto? Porque yo estoy convencido que tampoco sabe qué es o cómo en la iglesia se habla de culto. Se habla de culto de latría, es decir, de la adoración que se le debe única y exclusivamente a Dios, de dulía y de hiperdulía. De dulía a los santos y de hiperdulía, es decir, un poquitico más de respeto y cariño a la Madre del Señor, a María. Pero nosotros en la Iglesia Católica, culto y adoración solamente tenemos uno nomás, que es la Eucaristía, donde le damos al Padre, no lo que a nosotros nos parece, sino que le damos al Padre lo que a Él le agrada, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Nosotros no tenemos más culto. Lo otro que se llama culto es simplemente que en medio de un culto al Padre ofreciéndole el sacrificio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu, pues resaltamos la fidelidad de María como madre, como creyente, o resaltamos las virtudes de los santos. Pero nosotros no tenemos, en la iglesia no hay culto a María o Eucaristía a María, culto de adoración a María, no, eso no existe, eso es falso, puro desconocimiento. Culto de adoración a San José, no existe. Solo tenemos, repito, un culto de adoración al Padre, donde le ofrecemos como sacrificio ya no un animal como en el Antiguo Testamento, sino a Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahorita le voy a mostrar. La cruz era un instrumento de muerte, no era un instrumento de vida, al que debes adorar. ¿Y qué pasó a ser después entonces según el apóstol Pablo? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Fue aquel que murió precisamente en la cruz del Calvario. Claro. ¿A quién adoramos nosotros? A Cristo Jesús, a Cristo crucificado. Parece que no tiene conocimiento. Yo lo veo muy lejos de lo que nosotros realmente enseñamos. Jesús de Nazaret, que estuvo dispuesto a morir en la cruz, en ese instrumento, para que tú y yo seamos salvos. Bien, entonces ahí está lo que él trajo. Así que vamos aquí nuevamente. Vamos a seguir nosotros acá. Aquí. Ok. Bien, vamos a mirar lo siguiente, mis queridos hermanos. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Ya vimos entonces en 1 Corintios 1:18 dice: pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, una tontería, un Cristo crucificado, una tontería para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Ahora miren 1 Corintios 1:22. Así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos como griegos, es decir, los que aceptaron a Cristo, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es fuerza de Dios, Cristo crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pero miren lo que dice Efesios 2:14. Porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz,
el que de los dos pueblos hizo uno. Se refiere al pueblo de Israel y a los gentiles o paganos, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz. Así lo quiso Dios. Por medio de la cruz fue que Dios lo quiso hacer, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vamos a seguir. Lo puse a él aquí de imagen. Dice, idolatran la cruz. Nosotros no adoramos a la cruz, adoramos a Cristo crucificado. Por eso es que la cruz sin Cristo es un pedazo de madera, pero la cruz con Cristo es poder de Dios. Y pongo, pues, nunca tengas la misma imagen que él tomó para miniatura. Ahora miremos lo que dice Gálatas 6:14. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme porque soy pastor. Dios me libre de gloriarme porque soy muy sabio como los filósofos griegos. Dios me libre de salvarme porque tengo muchos seguidores, porque tengo dinero que me cae del cielo robándole a la gente con diezmos, no sé, cualquier tontería de esas. Él dice, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren, acá está. Léalo, pastor, léalo. Gálatas 6:14. Pablo no se quiere gloriar más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo crucificado, porque él sabe que ahí fue donde fuimos liberados, salvados, redimidos, por la cual el mundo no es para mí un crucificado y yo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Filipenses 3:18. Porque muchos viven, pastor, mire, usted entra acá, usted haciendo ese video, descontextualizando como vimos la palabra de Dios. Usted entra acá, miren, léalo. Filipenses 3:18. Porque muchos viven según os dije tantas veces. Pablo lo repitió varias veces, ya hemos visto todas las citas. Él se cansó de repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y aquí lo dice. Y ahora lo repito con lágrimas. Usted era de los que hacía llorar a Pablo. Oiga, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que tanto Pablo repetía y por qué era que él lloraba con lágrimas? Ojo, como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Qué lástima que vivan como enemigos de la cruz de Cristo. Reina Valera 1960, pastor. Qué lástima que viva como un enemigo de la cruz de Cristo y que le tenga miedo a la cruz como le tiene Satanás. Qué lástima. Cuyo final es la perdición. Ay, pastor, miren esto. Menos mal lo dice la Biblia, porque después me echan la culpa a mí de lo que no es. Cuyo final es la perdición. Y miren lo que termina diciendo. Cuyo Dios, quien no tiene a Cristo crucificado, su Dios es ¿qué? Es el vientre. Miren, en otras palabras, solo les interesa el dinero, el vientre. Es capaz de descontextualizar la Biblia, es capaz de hablar mal de la cruz. Cuando la palabra de Dios habla bien de la cruz, de Cristo crucificado, por esto, por el vientre, por el dinero. La Biblia habla muchas veces bien de la cruz, pero el Nuevo Testamento no habla de que los cristianos deben de dar diezmos obligatorios. Y le aseguro que vive de eso. Le aseguro, no lo voy a poner en un 100%, porque eso sería también pasarme un poquito. Le voy a poner un 80-90% que vive de eso. Y si no lo hace, discúlpeme, pero para ser honesto, porque hay que ser honestos, lo que a usted le faltó hacer en el video. Cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza.
Miren, cuando la gente ve un video como este, es para que usted le dé vergüenza. Porque si no conoce mucho sobre el tema, mejor no hable. Que no piensen más que en las cosas de la tierra. No le interesan sino los likes, los seguidores, etc. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro, porque esto no termina acá. Primera de Pedro 12, 22 y 24. Mire, dice así. El que no cometió pecado, se da cuenta, Cristo no tenía pecado. Y en cuya boca no se halló engaño, Cristo no engañó nunca a nadie. El que al ser insultado no respondía con insultos, el que se quedó callado cuando le insultaban. Al padecer no amenazaba, no amenazó nunca a nadie, jamás amenazó a nadie, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, se ponía en manos del Padre. Cuando le pasaban cosas difíciles, él no se puso con nada, él se ponía en manos del Padre. El Padre estaba viendo todo como el Padre está viendo todo. El mismo que sobre el madero, escuchen. Sí, versículo 24. El mismo que sobre el madero, la cruz, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Miren. Aquí lo explica muy bien el apóstol. Los únicos pecados que Cristo llevó a la cruz, porque él no tenía pecado, eran los nuestros. Pastor, él llevó tus pecados a la cruz. ¿Cómo es posible que usted le tenga miedo a la cruz? Si Cristo llevó tus pecados a la cruz para redimirte, para librarte de la maldición. No fue por los pecados de él. Él se hizo maldición por culpa nuestra, pero no por los pecados de él. Eran los pecados nuestros los que él llevaba. En su cuerpo llevaba nuestros pecados. ¿En dónde? En el madero, en la cruz. A fin de que muertos nuestros pecados, claro, murieron nuestros pecados, murió Cristo, el Cordero muere en nuestros pecados, viviéramos para la justicia con cuyas heridas habéis sido curados. Cuando veas a Cristo crucificado, acuérdate que esas heridas te curaron. ¿Cómo puede ser que veas a Cristo crucificado y veas las heridas y te asustes, te dé miedo? Sigamos, ya casi terminamos. Miren lo que dice Colosenses 2:14, otra vez el apóstol Pablo. Dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, todo lo que había contra nosotros por nuestro pecado. ¿Qué hizo Jesús? Y las suprimió clavándolas en la cruz. Miren, ahí quedó clavado todo tu pecado y el mío. ¿Por qué le tiene miedo a la cruz? ¿En serio? ¿Por qué le tiene miedo a la cruz? Si era un instrumento de muerte, pero fue el que Cristo asumió por amor. ¿Cuánto te ama? Cuando veas la cruz, recuerda cuánto me amó, cuánto me amó. No salga corriendo como Satanás, diga, cuánto me amó. Y una vez despojados los principados y las potestades, así fue como despojó principados y potestades, de la manera como nadie lo esperaba. Los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. La cruz es señal de triunfo. Señal de triunfo. Cuando vemos una cruz decimos, ahí triunfó nuestro Señor y Salvador. Ahí triunfó. Pero usted ve una cruz y piensa en el diablo, qué cosa tan rara. ¿Ustedes no dan cuenta de eso? Cuando nosotros vemos una cruz, ¿en quién pensamos? En Cristo crucificado, ¿sí o no? Y estos ven una cruz y piensan en el demonio y le corren y quítese de ahí, desaparezcámosla, no la llevemos ni colgada ni a la casa. Cosa tan rara esa, ¿no? Muy raro eso. Termino con esto, mis queridos hermanos. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Números capítulo 21, versículo 4, nos cuenta el libro de los Números que el pueblo de Israel iba por el desierto y estaba renegando contra Dios. Y entonces vinieron unas serpientes venenosas y mataron a muchas personas. Cuando el pueblo se dio cuenta que estaba muriendo tanta gente, le dijo a Moisés que intercediera por ellos.
ante Dios, que así era como funcionaba. Dios no hablaba con el pueblo, Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con el pueblo hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Entonces Moisés intercedió por ellos y Dios mandó a hacer una serpiente de bronce y la puso en un asta y le dijo al pueblo: si alguno de ustedes es mordido por una serpiente y no se quiere morir, tiene que ir y mirar la serpiente de bronce. Y el pueblo, y quien era mordido por una serpiente y iba y miraba la serpiente de bronce, era sanado. Ahora, después el libro de los Reyes nos cuenta que con el paso del tiempo el pueblo de Israel empezó a reconocer esa serpiente como un dios, Nehustán, y ahí tuvo que ser destruida. Pero mientras era una simple imagen por la cual Dios manifestaba su poder y sanaba a las personas, no pasaba nada. Y eso lo toma el evangelista San Juan, el mismo Jesús en el evangelista San Juan. Miren lo que dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto en un asta, mire, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Así tiene que ser levantado Jesucristo, por eso lo tenemos levantado en la cruz. ¿Por qué? Porque así como se levantó la serpiente, tiene que ser levantado Cristo. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo. Ahí se lo señalo. ¿Para qué tiene que ser levantado así? Para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Para que todo el que crea, para que todo el que lo mire. ¿Cómo tenían que hacer cuando mordía la serpiente a una persona? Mirar a la serpiente en el asta. De la misma manera, nosotros mirando a Cristo en la cruz del Calvario y creyendo en Él, podemos tener vida eterna. Todo eso para que usted me diga no tenga una cruz colgada ni la tenga en su casa. Todo eso es que hubiera podido hacer algo diferente, simplemente enfocándole en diciendo: la cruz es bendita, la cruz es poder de Dios, la cruz tal cosa, pero no la tengan como los católicos, si es que usted cree que la adoramos, pero nosotros no la adoramos. Hubiera hecho eso, hubiera sido más honesto, pero se fue contra la cruz y descontextualizó. Mire todo lo que en la Biblia hay de la cruz, todo lo que hay. Y le tengo otro dato más que no lo puse acá. Pero cuando usted va al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, cuando Dios quiso que el pueblo le diera un culto de adoración, Él instituyó sacerdotes, altar y sacrificio. Por ahí están en Éxodo 25 en adelante, por ahí hasta el 30 o algo está eso. Búsquenlo y lo leen. No lo traje preparado, pero me acordé aquí. Para que el pueblo le pudiera dar culto de adoración, instituyó sacerdote, un altar y unos sacrificios de animales para que le ofrecieran a Él. ¿Dónde se ofrecía ese sacrificio de ese animal? En el altar. Pues, mi querido hermano, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Así como en el Antiguo Testamento a Dios se le ofrecían un cordero animal, Jesucristo viene a ser ese cordero, a reemplazar ese cordero animal. Y adivinen qué altar fue sacrificado. Porque a ese cordero lo sacrificaban y con la sangre, se rociaba la sangre sobre el altar, sobre las personas. Se hacía culto de oración al Señor. Estaba la fiesta del Yom Kippur, fiesta de la expiación por los pecados de todo el pueblo. Y el sacerdote, el cordero moría en un altar. Pues Jesucristo es el Cordero de Dios. Y adivinen en qué altar murió. A ver, ¿en qué altar fue sacrificado? Miren, aquí se lo tengo. En la cruz del Calvario. La cruz, por tanto, fue el altar donde Jesucristo fue inmolado. El Cordero de Dios, Juan 1:29. Entonces, pastor, qué triste. A ver, yo me devuelvo con la que llamaba. Ya me olvidó hasta el nombre porque qué me acordar del nombre de este señor, pero bueno. A ver. Discúlpeme un segundito. Pastor Elkin Calderón. De verdad, a ver que me salí para donde no era. Es un video que va a reaccionar después. A ver, Pastor Elkin Calderón. ¿No era más fácil que usted cogiera todos estos textos bíblicos que yo traje y hiciera algo más bien presentado y no sé, no mintiera como lo hizo, ni
ni pusiera al padre, a un sacerdote católico y al padre Luis Toro diciendo que perdió el debate. ¿Y quién le ganó el debate? Usted. ¿En serio le ganó el debate con esos 3 minutos tan descontextualizando la Biblia? ¿En serio? Si él le pidió una sola cita bíblica donde diga que la cruz es maldita y usted no la dio, dijo que era un instrumento de muerte, pero es que eso lo dice la Biblia, que ahí morirían los peores criminales, pero es que eso lo dice la Biblia. Es más, la Biblia va todavía más allá, dice que Jesús se hizo maldición. ¿Cómo? Pasando por la cruz. Pero no dio la cita. Si hubiera dado siquiera una cita, hubiera podido poner eso, pierde debate Luis Toro. ¿Pero qué? ¿En serio usted ganó el debate con todo eso? Lo que hizo fue quedar mal. Porque nos da a nosotros la posibilidad de hacer una buena catequesis sobre la cruz para que nosotros entendamos que la cruz es poder de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios. Y usted, mi querido hermano, si es católico, no se deje engañar tan fácil, hombre. ¿Por qué se dejan engañar tan fácil? Estudien, mire, hoy en día por estos medios nosotros le traemos las cosas tan, ya, lo que la iglesia ha dicho desde siempre, nosotros lo terminamos de presentar. Y ustedes van y se suscriben a un montón de canales donde les van a hablar más de esto. A estos videos no le dan like, denle like, compartan, mire. Pero sobre todo fórmense. Listo, que no quiere seguir ningún canal o que no me quiere seguir, no importa, hágale tranquilo, no pasa nada. Yo, la verdad, lo hago porque quiero que muchas personas conozcan y no se dejen engañar tan fácilmente. Pero piense una cosa, piense, usted es un católico que a lo mejor no conoce mucho de la palabra de Dios. Dígame una cosa, cuando usted ve una cruz, ¿de quién se acuerda? ¿De Satanás? ¿En serio? No me vaya a decir eso. Usted no conoce nada de Biblia, pero usted ve una cruz y usted se acuerda de Satanás, yo no creo. Y si no se acuerda de Satanás, sino que se acuerda de Cristo Jesús, ¿por qué le tiene miedo? Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que los símbolos hablan. Yo veo un icono de María y me acuerdo de esa mujer fiel. Digo, wow, qué bueno ser algún día como esa mujer y alcanzar lo que ella alcanzó y estar donde ella está. Cuando yo veo la cruz, me acuerdo de Cristo Jesús, pero me acuerdo de cuánto me ama. Cuánto me ama. No, si quiere experimentar, pues vaya a se crucificar a ver como en esa época, a ver, para que se dé cuenta del amor que Cristo te tiene. ¿Cómo puede ser que veas una cruz y te mueras del pánico, y te mueras del miedo y digas, no, esto no se puede tener? Y le tengo otro dato, porque ellos mismos dicen, ¿cómo es posible que si a su mamá la matan con un cuchillo, usted ande en el pecho con un cuchillo, sabiendo que fue el instrumento con el que mataron a tu mamá? Deje de ser tonto, hermano, deje de ser tonto. Ese fue el instrumento, pero no fue. ¿Acaso la cruz cogió y recobró vida y subió a Cristo allá y lo mató? Por favor, dejen esa tontería. Ese fue el instrumento, pero a él lo subimos con nuestro pecado. Fue culpa nuestra. Lo subieron los judíos que no lo aceptaron, no quisieron creer en él como el Mesías. Lo subieron los romanos paganos, que por cobardes, teniendo el poder de haberlo dejado libre, no lo dejaron libre. Les dio miedo de una revuelta y unos cuantos fariseos que empezaron por ahí a gritar que si no lo crucifican no eres amigo del César, le dijeron a Pilato. Entonces, la cruz fue el instrumento, pero la cruz no lo mató. Lo matamos nosotros, lo mataron ellos y lo seguimos matando nosotros con nuestro pecado. Usted, con lo que está haciendo, lo está matando. Entonces no nos dejemos con esas bobadas. Ay, ¿cómo vas a cargar la cruz? Si ese fue el instrumento, es como si a su mamá le pegaran un cuchillazo y usted cargara que ni siquiera es lo mismo. Porque en el caso de Jesús, Él murió en la cruz para librarnos de la maldición, de la ley, del pecado, del demonio, del pecado de la muerte.
con toda la dicha del mundo la cargo y cada que lo vea me acuerdo de lo que Cristo hizo por mí. Pero bueno, usted verá, si le quiere creer al pastor y mirar todo, a pesar de ver cómo descontextualizó la Biblia y todo lo demás que dice la Biblia de la cruz, pues allá usted. Bien pueda, sígalo. Vaya allá y sígalo, hombre. Usted verá. Bueno, mis queridos hermanos, yo los dejo. Vea, eran una reacción corta, pero había que tener en cuenta todo para que después cuando nos hagan un video de pronto diciendo, cuando vean el video y nos quieran hacer uno a nosotros, pues tengan en cuenta también todos los pasajes bíblicos que tuvimos, a ver qué esperaremos a ver. Y hágalo llegar. Miren, compártalo con familiares, amigos y conocidos y móntelo en todas las redes sociales que usted conozca. O para que el católico se forme, o para que ellos vean los errores que están cometiendo a la hora de hacer videos. Comparta y apóyenos, suscríbase, denle like y toque la campanita y en fin. Bueno, mis queridos hermanos, sin más yo los dejo por el día de hoy. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo a todos. Se les quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo.